¿Quiénes se han sentido en esta serie como en casa? Amén. Yo ahora me he sentido amapuchado, abrazado, acurrucado con las prédicas, también con los testimonios y con todas las promociones que se han hecho a través de las redes sociales. De verdad que tocan la fibra del hogar. Continuando con esa serie, hoy vamos a ver un tema que se llama arraigado. Arraigado. ¿Qué será eso? Vamos a ver, arraigados. Arraigados. Yo tengo casi 22 años viniendo a esta iglesia. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabía? Allá una mano que sabe que tengo 22 años viniendo. Yo conocí a Churrito cuando tenía como 6 años. Rosa fue la que levantó la mano. Estaba chiquitico. Yo iba a su casa de la mamá de Rosa, la abuelita Dulce, en su grupo de vida que ella llevaba. Pero yo lo que hacía era eso, iba a la iglesia y iba al grupo de vida, a veces un poco arrastrado. Después, bueno, uno va creando relaciones con las personas y ya va por las personas. Pero realmente pasaron muchos años. Fue hasta el 2018 cuando dejé solamente de ir a la iglesia. Porque iba como quien va al cine, cuando va a ver un espectáculo, como quien va al teatro. Y bueno, como todo evento, hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan, y te agarras lo que te gusta, criticas lo que no te gusta. Hay gente que te cae bien, hay gente que te cae mal. Y esa era la manera en que yo viví la iglesia por 16 años. Gracias al Señor me regaló una esposa cristiana, insistente, y por sus oraciones, hoy en día estoy aquí en el lugar que yo menos imaginé que el Señor me pondría, que era hablar ante la congregación. Pero eso ocurrió hace apenas 6 años, en el 2018, que dejé de solamente ir a la iglesia y empecé a entender lo que es ser iglesia. Y eso va el día de hoy porque nosotros también debemos entender que la iglesia no es solamente un lugar al que vas. Jesús no vino al mundo e hizo el sacrificio más extremo por amor que se haya visto en toda la humanidad para que tú vayas a un lugar. La iglesia fue creada y fundada por Cristo para que tú seas hecho a su imagen, formado en el carácter de Cristo. No se trata de ir a un lugar, sino de ser iglesia. Entonces, el día de hoy, cuando hablamos de arraigado, estamos hablando de personas que no vamos a ver un espectáculo, sino que vamos a seguir haciendo lo que es parte de nosotros. Y hoy es un día especial porque es el domingo, el día del Señor, y se lleva a cabo los servicios, pero la iglesia sigue siendo tu mañana, el martes, y el miércoles, el jueves. Si tú vas a la iglesia, bueno, viniste hoy, viste a Dios aquí, pero ya mañana, cuando empieces a tus quehaceres, ya Dios se quedó en el domingo y de repente, si no hay otra cosa mejor que hacer, lo volverás a ver el domingo que viene. Yo lo viví por 16 años. Ahora, ¿por qué debemos dejar de ir a la iglesia y comenzar a ser iglesia? Hay una diferencia entre ir y ser iglesia. La palabra de Dios lo ilustra con un término bien interesante, que es arraigado, arraigar. Vamos a definir qué es arraigar, qué es arraigado. Arraigado es echar raíces.
echar raíces, sea una planta o una persona en algún sitio. O sea que esa raíz está relacionada también con un lugar. También cuando decimos arraigar, significa hacerse muy firme y difícil de extinguir. Hacerse firme y difícil de extinguir. Y también cuando dices arraigado es establecerse de asiento en un lugar, adquiriendo conexiones de ese lugar. Entonces aquí tenemos como varias palabras clave de arraigado: echar raíces en un sitio, hacerse firme, establecerse y adquirir conexiones. Quizá para entender mejor lo que es la definición de arraigado, hoy en día podemos colocar el ejemplo en nuestro país de lo que es estar desarraigado. Las personas que tienen a alguien en el extranjero, o que emigraron, o que se fueron. ¿Alguien aquí tiene algún familiar en el extranjero? Creo que casi todos. Bueno, yo también levanto la mano. Sí. Nuestra generación vivió una época, o está viviendo una época, en la cual muchos de nuestros familiares, amigos, queridos, tuvieron que desarraigarse de su hogar y ir a una nueva tierra y arraigarse y plantarse allá. Hay otros incluso que tuvieron que desarraigarse, arraigarse en aquel lugar, desarraigarse de allá y volverse a arraigar aquí. ¿Hay algún caso aquí que se haya ido y regresado al país? También lo tenemos. Qué difícil, ¿verdad? Yo tengo un amigo que cuando se fue, bueno, era alguien que se fue, y cuando se fue para Chile. Y en Chile era el venezolano. Luego regresó a Venezuela, entonces en Venezuela le decían el chileno. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Ya te quedas como, lleva tiempo a arraigarse. El propósito de hoy, de este mensaje, es meditar en que necesitamos tener raíces. Como seres humanos necesitamos tener raíces, donde quiera que estemos. Pero esas no son unas raíces cualquiera las que necesitamos que sean profundas. ¿Y por qué tienen que ser unas raíces profundas? Para que podamos dar fruto, para poder dar el fruto esperado. Lo mismo cuando te vas del país, te desarraigas y arraigas en otro sitio, hasta que tú no echas raíces y consigues como tu lugar en ese sitio, es que empiezas a dar frutos al tiempo. No al momento que te vas, te siembras y ya lo haces, ¿sí? O la nueva pareja que se casa y empieza a convivir juntas, no empieza a echar frutos allí mismo, eso tarda tiempo, ¿sí? Así que nuestra vida está basada en las raíces que echamos en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Te voy a pedir que te pongas de pie para que juntos oremos y coloquemos este mensaje en las manos del Señor. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que pudieron venir a este lugar, Señor. Gracias, Padre, por este servicio. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Que seas tú, Padre, hablando a cada uno de los corazones, de los que están aquí, los que están escuchando aquí presencialmente y los que lo harán luego en las redes sociales, Señor, por la grabación. Háblanos, Señor, de tu palabra. Háblanos acerca de este mensaje sobre la raíz, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestros corazones para que puedan crecer las raíces de tu amor en Él. Ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. En la palabra podemos encontrar muchos ejemplos acerca de las raíces, acerca de todo lo que tenga que ver con agricultura, porque era lo que estaba allí muy cercana, era el ejemplo más palpable. Lo vamos a ver. Y podemos conseguir muchos tipos de raíces que podemos tener dentro de la vida cristiana.
Pero hoy vamos a señalar 4. Son al menos 4 raíces las que un cristiano debe tener. Esas 4 raíces son la palabra de Dios, Jesús, el amor y la buena tierra. ¿Cuáles son las 4 que vamos a ver? La buena tierra. Así que pónganse los cinturones, como dicen los aviones. Vamos a despegar para volar a través de los cielos de la palabra del Señor y conocer qué tiene guardado para ti y para mí en este viaje. Comencemos. Arraigados en la palabra. Arraigados en la palabra. Y esto lo vamos a hacer reflexionando en mi salmo favorito, que es el Salmo 1. El Salmo 1. El libro de los Salmos tiene 150 capítulos, 150 salmos. Y es mi favorito porque el libro desde el principio pone todo claro. Aquí en este salmo pone todo claro. Y es uno de los salmos más cortos. Tiene apenas 6 versículos. Estoy aquí hablando, dando tiempo para que lo busques en tu Biblia. Salmo 1, ¿ya lo tienes? Amén. Amén. Okay. Aquí lo vamos a tener en la versión NTV. Vamos a leer. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Si nosotros observamos este salmo, está dividido en 2 partes bien marcadas. Los versículos 1 al 3 colocan lo que es el camino del justo. Y los versículos 4 al 6, el camino de los malos. Vamos a reflexionar sobre el camino de los justos. Porque el de los malos ya sabemos el resultado. ¿Cuál es? La última palabra. La destrucción. En el versículo 1 dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. Muchos sabemos o hemos vivido que en la vida hay buenos consejeros y hay malos consejeros. Hay buenos consejos y hay malos consejos. Y es curioso cómo la palabra del Señor nos pone algo positivo, pero en forma negativa. Es decir, el bueno es aquel que no sigue el consejo de los malos. Ahora fíjense que dice no sigue, no que no escucha. Tú puedes escuchar algún consejo, pero tú tienes la capacidad de discernir si ese es un buen o mal consejo para seguirlo. Ahora, de repente pensamos en un consejero, en una persona, pero a veces ese consejo no proviene de una persona, sino que proviene de las redes sociales, proviene de la televisión, o peor aún, proviene de ti mismo. Jeremías 17 dice que el corazón es engañoso. A veces trabajamos y nos esforzamos tanto para convencernos a nosotros mismos de que algo malo está bien, que nosotros mismos somos nuestros propios malos consejeros. El reto es no seguir ese mal consejo, venga de donde venga, saberlo identificar. Ahora, aquí vamos a ver una progresión. Dice que no siguen malos consejos. Después, en la segunda parte dice, ni andan con pecadores. El primer paso es agarrar un consejo malo. Si lo sigues, vas a actuar. Cuando actúas en el consejo malo, entonces vas a empezar a andar con pecadores. ¿Qué
¿Qué significa andar con pecadores? ¿Qué es el pecado? El pecado lo hemos definido aquí en la iglesia, o lo que el Señor nos ha dado en su palabra, que se trata de cuando tú no estás cumpliendo el propósito del Señor. El ejemplo gráfico es cuando tú apuntas a un blanco y fallas, cuando estás haciendo las cosas y estás errando al blanco. Cuando quieras saber si estás en pecado, o que estás siendo un pecador, o que hay pecado en algo, pregúntate si eso está en pro de los propósitos del Señor. Entonces, si tú sigues malos consejos, vas a caer en pecado, vas a andar con pecado. Y la progresión termina en ni se juntan con burlones. En unas versiones dice ni se sientan en silla de escarnecedores. Es como más dramático, más fuerte, ¿sí? Escarnecedor y burla es lo mismo. Cuando tú estás sumergido en el pecado, llegas al punto de burlarte del Señor, de disminuir lo que Él te está diciendo, lo que Él te está hablando, incluso de burlarte de las personas que están hablando acerca del Señor o que quieren buenos propósitos para tu vida. Fíjate que la última etapa es ser un escarnecedor, ser un burlón, te dice esta versión. Y burlón de repente tú lo interpretas como que me está haciendo mofa. Esa es una forma de burla. La otra forma de burla es darle la espalda. Por eso también la palabra dice, nadie puede burlarse del Señor. A lo largo de nuestra vida conseguiremos buenos y malos consejos. Los buenos no los siguen, no los andan, ni se juntan con burlones. Y es bueno distinguir los buenos y malos consejos, porque la diferencia está entonces en los resultados que tengamos allí. Y en el versículo 2 dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Se refiere a las personas bienaventuradas o justas, que encuentran su delicia en la ley del Señor. Fíjense que no dice su gusto, su pasión, como muchas veces decimos aquí, algo que te apasiona. Más allá, la delicia da como la sensación de sabor, ¿no? De algo delicioso. Tú encuentras la delicia en la ley del Señor, en la palabra de Dios. Y luego continúa, meditando en ella día y noche. Meditar. Esa palabra proviene de los rabinos, en aquel momento de lo que es murmurar. Murmurar la palabra, leerla. La palabra que está allí, la lees, la piensas y luego la asimilas. Eso significa meditar. Tú puedes leer la palabra simplemente, pero fíjate que aquí el verbo que utiliza es meditando en ella día y noche. Es decir, para que la palabra se haga parte de ti. No hay sustituto para la palabra de Dios en la vida de un creyente. La palabra de Dios es la comida, es la delicia del creyente. Y en el versículo 3 nos dice los resultados. Estas personas que no siguen los consejos de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, que se deleitan en la ley del Señor y que meditan en ella día y noche, son como árboles plantados a la orilla de un río. Y aquí viene el paralelismo, son como árboles. ¿Cuáles son las partes de un árbol? Raíz, tronco, ramas y las hojas. Pero todo nace de la raíz. Y este árbol está plantado a la orilla de un río. Fíjense que habla de un río. Un río es un flujo de agua que siempre está en movimiento, agua que se mueve. ¿Sí? En muchas partes de la palabra del Señor se hace la similitud de la palabra de Dios con el agua.
pero no un agua cualquiera, no un agua embosada, un agua viva, un agua que se mueve, un agua que te alimenta. Y es tan significativo que el agua es vital para nosotros. Nosotros podemos durar muchos días sin comer, pero no podemos durar mucho sin tomar agua. Así como el agua es vital para el ser humano, la palabra del Señor es vital para nosotros. Y ese árbol no es un árbol cualquiera. Ese que está a la orilla de un río siempre da fruto. Escuche bien, siempre da fruto. Pero terminemos la frase, a su tiempo. Muchas veces nos impacientamos porque leemos la palabra del Señor y no lo entendemos, o algo que nos dicen no nos cabe en la cabeza, o hay algo que debemos hacer porque empezamos a seguir a Cristo pero nos cuesta, un vicio que queremos dejar y no podemos, hay algo que tenemos allí que todavía no podemos hacerlo, y lo hacemos de nuevo y caemos y decimos, pero bueno, Señor, ¿hasta cuándo yo, cabeza dura, voy a estar en esto? La promesa del Señor aquí es que si tú te mantienes como árbol plantado al lado de su palabra, siempre vas a dar fruto. Pero el fruto no va a venir cuando tú quieras. Un árbol no da fruto cuando tú quieres. Él da el fruto a su tiempo. ¿Al tiempo de quién? Tiempo del Señor, no del tuyo. Así que paciencia. Tú mantente plantado a la orilla del río de la palabra del Señor. Y dice que sus hojas nunca se marchitan. Verás muchos árboles por allí que se secan, pero tu árbol siempre permanecerá con sus hojas verdes, con sus hojas frescas. Y termina con una gran promesa: prosperan en todo lo que hacen. En todo. Cuando leo este salmo siempre digo, Señor, en todo. En todo. Es su gran promesa. Cada ser humano, cada uno debemos decidir cuál es el camino que vamos a seguir. Desde el Salmo 1. Después de este puedes leer el Salmo 2, 3, 4, 5. Cuando ya hayas decidido qué camino quieres seguir. El cristiano que está arraigado en la palabra de Dios va a ser siempre un ejemplo de frescura y firmeza en su vida. Imagínate que eres ese árbol al lado del río, con la palabra de agua viva que lo está alimentando de día y de noche. Siempre vas a estar fresco, siempre vas a estar con vida, porque la palabra en ti se va haciendo ese murmullo de la palabra en ti siempre va a estar. No hay sustituto para la palabra de Dios en la vida del creyente. Así como no hay sustituto para el agua, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, no hay sustituto para la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que te puede alimentar. Entonces debemos mantenernos arraigados siempre en la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Arraigados en la palabra. ¿Cuál es la segunda raíz? Arraigados en Jesús. Arraigados en Jesús. Y dirán, ¿por qué Jesús es la segunda raíz y no la primera? ¿Quién es Jesús? El Verbo hecho hombre. El gran regalo de nuestro Dios. Si usted tiene alguna duda en la palabra del Señor, algo que lee en la Biblia, vaya a Jesús y vuélvalo a leer a través de la vida de Jesús. Y el Señor le dará la sabiduría y el entendimiento que usted necesita. Y esto lo vamos a ver en Colosenses. Ya hace unas prédicas hablamos de estos libros de la Biblia, de Colosenses. Colosenses era la ciudad de Colosa. ¿Y qué pasaba en Colosa? Había algo que está sucediendo en esa ciudad. Primero, que Pablo nunca visitó Colosa, no la conocía.
Quien fundó la iglesia en Colosas fue Epafras. Epafras conoció a Pablo en Éfeso. Luego, Epafras visitó a Pablo cuando estaba en prisión y le contó a Pablo lo que estaba sucediendo con los colosenses. Le decían: esa iglesia está creciendo, está muy animada, pero tienen un riesgo. Hay muchas creencias que se están filtrando dentro de lo que es el cristianismo. Y Pablo les envía una carta muy sentida y que tenía como principal objetivo darles a entender a los colosenses la preeminencia de Cristo sobre todo lo creado, que Cristo es el Hijo de Dios sobre todo lo creado. Y vamos a ver este pasaje, Colosenses 2, del 6 al 8. Una vez más, ¿lo tienes en tu Biblia? Amén. 2, del 6 al 8. El versículo 6 dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Repasemos el versículo 6. Ese versículo debería acompañarnos siempre. ¿Quiénes aquí han tenido la gran dicha de haber aceptado al Señor en sus vidas? Amén. Aquí Pablo nos dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo, la manera que recibí a Cristo como Señor, ¿qué debemos hacer ahora? Seguir sus pasos. ¿Significa que con aceptar a Cristo tenemos que quedarnos? No, debemos seguir sus pasos. Sí, el regalo de la salvación, la aceptación de Cristo para salvación es tuya, por fe. Pero debemos seguir sus pasos para permanecer, para perseverar. Y Pablo aquí nos enseña dos maneras en este pasaje de cómo hacerlo. La primera está en el versículo 7, dice: arráiguense profundamente en Él. Arráiguense, debemos echar raíces profundas que arraigan y edifiquen toda la vida sobre Él. Edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Qué significa edificar? Construir. Cuando tú vas a construir, construyes sobre una base, algo que ya está. La base está en la aceptación de Cristo en tu vida. Cristo ya hizo un trabajo en ti, ya está puesto. En otras versiones de la Biblia dice aquí sobre edificar, es decir, vas a construir sobre lo ya construido. Entonces el llamado es a estar arraigados y también a edificar sobre lo que Él ha hecho. Cuando Él nos dice sigan sus pasos, también nos coloca en movimiento. Es decir, la vida cristiana no es estática. La vida cristiana no se queda en un solo lugar. La vida cristiana no se queda en un momento en la alabanza en la cual te elevaste y llegaste a una conexión espiritual, emocional con el Señor. También cuando te sientas mal, cuando tus emociones estén revueltas, cuando estés descompuesto, en ese momento el Señor también te llama a seguir sus pasos en todo momento. Edificar significa que tú siempre tienes que estar avanzando hacia el Señor. Siempre tienes que estar construyendo. No te conformes con lo que eres ahora. No te conformes con lo que alcanzaste hasta ahora. El Señor te dice, sigue avanzando, sigue edificando, sigue sobre edificando. Luego nos dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó. La fe de ustedes se fortalecerá ¿en qué? En la verdad que Él les enseñó. Aquí cuando veía, ¿por qué la fe se fortalecerá? ¿Cómo se fortalece la fe? Y me recordé de una anécdota que me pasó en estos días que mis hijos querían conocer, como están de vacaciones, que era un gimnasio. Bueno, los llevé al gimnasio un día. Pagamos un día y estuvimos allí, en las máquinas.
Bueno, fuimos para allá, eso parecía un parque de diversiones para nosotros, nos montamos en las máquinas, haciendo ejercicio, la bicicleta, músculos, pesas, todo aquello. La gente nos veía así como curiosos y nosotros ahí haciendo de todo en esas máquinas. Al siguiente día, hermano, yo no podía mover el pecho ni los brazos, estaba así, duré como una semana que me sentía así como Hulk, y decía, oye, pero no soy Hulk, se me hincharon los brazos y todo. Entonces, este versículo me llevó a ese momento porque los músculos, cuando estás haciendo ejercicio, no te hace fuerte en ese momento. En ese momento lo que estás haciendo realmente es que estás haciendo unos micro desgarramientos en tus músculos. Es decir, estás rompiendo lo que hay allí, que está dormido, que está quieto. Los músculos se fortalecen una vez que esos microdesgarramientos empiezan otra vez a hacerse nuevos. El músculo que se forma nuevo es diferente, es más fuerte. Así es nuestra fe. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué tengo esta prueba? Que mi fe se va a poner más pequeña. No, cuando te llega la prueba tienes la fe que tenías hasta ese momento. Tu fe no va a aumentar en el momento de la prueba. Tu fe va a aumentar una vez que pase la prueba y descanses en el Señor y te des cuenta, Señor, yo pasé por esa prueba gracias a ti. Así como el músculo se hace más fuerte, así tu fe se hace más fuerte. Pero la fortaleza de la fe no está en las máquinas del gimnasio, sino en la verdad que el Señor nos enseñó. Amén. Claro, tengo que ir al gimnasio más seguido. Y termina este versículo, y rebosarán de gratitud. Significa que darás acciones de gracias. Cuando tu fe es fortalecida, darás gracias. Darás gracias al Señor, porque en la siguiente prueba vas a estar más preparado. Este versículo es totalmente completo. Cuando dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él, porque tu fe va a estar fortalecida. Y no importa lo que venga, las tormentas que pasen, los vientos, los huracanes, si tú estás arraigado en el Señor y tu fe está fortalecida, prevalecerás en el nombre del Señor y rebosarás de gratitud y darás acciones de gracia. Porque dirás, Señor, esto que ha pasado y mi actitud es dista totalmente de lo que yo era hace un tiempo. Te doy gracias, Señor, por ello. Amén. Luego el versículo 8 termina con la segunda cosa que Pablo nos dice para seguir los pasos del Señor una vez que lo aceptamos. El primer paso es estar arraigados. El segundo, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Hermanos, no se dejen engañar. La palabra de Dios está disponible para todos. No permitamos que las filosofías huecas y, como dice aquí, disparates elocuentes, que son muy bien armados, que llegan a las emociones, nos desvíen de la palabra del Señor. Y peor todavía, los poderes espirituales de este mundo. Cuando habla de poderes espirituales de este mundo, estamos hablando de potestades demoníacas que están allí esperando para devorarte, para tergiversar lo que tú crees, para meter en tu pensamiento cosas que tú dices, el Señor me dijo. ¿Qué tal si no fue el Señor? No permitas que nadie te atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Muy pendiente de seguir tradiciones humanas, principios de este mundo, cosas que son contrarias a Cristo o cosas que no se fundamentan en Cristo. Entonces hay una advertencia muy grande señalada con los símbolos de advertencia. Hay gente, hay personas que querrán engañarles, pero si están ustedes arraigados en Cristo, podrán salir adelante. El cristiano que está arraigado en Jesús podrá enfrentar el engaño. Amén. Ya vimos dos raíces, la palabra, Jesús. La tercera raíz que vamos a ver es el amor, arraigados en el amor. Y esto lo vamos a ver en un pasaje de Efesios.
una de las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis, aquella que perdió su primer amor. Efesios es una iglesia que sí fundó Pablo y que tenía el mismo problema que tenían los colosenses, que habían creencias alrededor del cristianismo que se estaban filtrando, pero no estaban sustituyendo a Jesús, sino que querían complementarlo, querían completarlo. Y en este pasaje, Efesios 3, 17 al 19, ¿ya lo tienes? ¿Ven? Dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. En Efesios, en esta carta, Pablo exalta a Cristo como Señor y cabeza de la iglesia. Veamos en ese versículo 17, nos dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. Cuando habla de ustedes, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, el corazón de la iglesia. Y cuando dice echarán raíces profundas, significa que estén arraigados en el amor de Dios y en ellas se mantendrán fuertes. No es que Cristo no esté con ellos, no es que Cristo ya no esté allí, no es que no sean una iglesia que está siguiendo los parámetros, sino que falta que echen raíces, que Cristo se entronice, que Cristo habite realmente en el corazón de la iglesia. Eso que le decía Pablo a los Efesios, nos lo dice hoy aquí en Casarapa. Arráiganse en el amor del Señor, echen raíces profundas. En el versículo 18 nos dice: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. A todo el pueblo de Dios. Una vez más, ¿a qué se refiere cuando dice a todo el pueblo de Dios? A la iglesia. El amor, la raíz del amor de Cristo se concreta en la iglesia, en tu hermano, en el que tienes al lado. La iglesia puede no ser perfecta, puede ser que cada uno de nosotros estemos muy lejos de lo que deberíamos ser como cristianos, todos nosotros. Pero es aquí, en la iglesia, uno con otro, en que ese amor y en que esa corrección y ese acercamiento a Cristo se lleva a cabo. Y cuando nos dice cuán ancho, cuán largo, cuán profundo y cuán alto es su amor, nos da una sensación del espacio, como si miráramos esta habitación. Imagínense ustedes cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor del Señor. Difícil de entender. Él mismo lo dice en el versículo 19: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene del Señor. El amor de Dios llega al tope. No sobra ni falta nada. El amor del Señor es completo. Y la dimensión de ese amor, esas medidas que nos dice Pablo allí, solamente se pueden comprender como pueblo de Dios, no independientemente. De manera que el amor entre los cristianos no es un amor superficial, es un amor que proviene del mismo corazón de Dios y es transferido al creyente a través de la fe en Jesús. En la comunidad de la iglesia es donde encontramos y experimentamos el amor de Dios. Fíjense que es interesante notar que en Colosenses, la tierra donde tenemos que arraigarnos es Jesús. Y aquí en Efesios, la tierra en que tenemos que arraigarnos es el amor. El amor.
en la iglesia. ¿Cuál es la tercera, la última raíz que vamos a ver? La cuarta. Buena tierra. Arraigados en buena tierra. Y para ello vamos a estar reflexionando en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Está en Lucas 8, de 4 al 15. Lucas 8, 4 al 15. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leerlo. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto a con ellos y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, el Señor exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizó parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. En la parábola está, amén, aplaudo al Señor. El sembrador. El sembrador es el que anuncia el mensaje. Este sembrador tiene algo particular. Él no salió por cualquier camino, ni salió por cualquier cosa, salió a sembrar. Ahora, él empezó a echar semillas por todos lados. Un agricultor normalmente echa la semilla en una tierra que ha preparado. Este sembrador esparció la semilla por todos lados. ¿Y qué es la semilla? La semilla es el mensaje de la palabra de Dios. Fíjense que la semilla es la misma en los 4 terrenos que se consiguió. La semilla no cambia. Una semilla que puede parecer insignificante, pero tiene el potencial de convertirse en un árbol, en crecer. Y la tierra, en la parábola, la tierra es la condición del corazón de quien recibe el mensaje. Ahí vemos la imagen de los 4 terrenos. Tú puedes ubicarte en cuál de esos terrenos se encuentra tu corazón en este momento. El sembrador riega la semilla. Aquí está regando la semilla, que es su palabra. Eso no cambia. La diferencia está en el terreno, en tu corazón. ¿Tu terreno está duro? La semilla no puede madurar y entrar en ese terreno. Y con cualquier cosa
un pájaro llegará, o el mismo diablo lo quitará de tu corazón. O tu semilla, o la semilla cayó en un terreno, en un corazón que está pedregoso, lleno de dudas, que recibe la palabra a la mitad, que aún está viniendo a la iglesia y no está haciendo iglesia. O quizás en tu corazón ya la semilla logró echar raíces, pero está compitiendo con muchas otras cosas, con muchas otras plantas distintas, que son tus preocupaciones. Cuando tus preocupaciones aumentan y tapan el brote que ha hecho la palabra en ti, quizás en algún momento te alejaste de la fe, quizás estás en un momento bajo en tu fe. Tu corazón puede estar en este momento allí, atrapado entre esas preocupaciones y esa duda. El Señor va a seguir la siembra. Él va a seguir sembrando su palabra. La semilla se va a seguir esparciendo. Porque la cosecha final es segura. La cosecha final no depende de ti. Depende de nosotros preparar el terreno. El Señor vendrá por su cosecha muy pronto. Cristo viene pronto. Estemos preparados con la buena tierra y arraigados en Él. Como dice en Lucas 8:15, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. La iglesia es donde crecen. La gran diferencia está en el terreno, y por eso solo uno da fruto. Solo en uno de los terrenos da fruto. La diferencia es el terreno. La iglesia es donde crecen las raíces de la palabra de Dios. Jesús, el amor y la buena tierra. Así como en una casa crece un niño, es alimentado, es educado, así mismo espiritualmente con la iglesia es que nosotros somos alimentados, crecemos y nos formamos. La iglesia es el hogar espiritual del creyente. Y aquí hemos visto 4 raíces, pero hay otras raíces. Tú puedes tener muchas más raíces para estar más arraigado y ser como ese árbol de la imagen. Tiene muchas raíces. El Señor es justo. Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Ponte de pie, oremos juntos. Damos gracias al Señor por su palabra. De verdad que esta palabra a mí me ministró de sobremanera, porque me llevó a preguntarme si todas esas raíces que están en la Biblia las tengo yo, están en mi familia o son las raíces que yo promuevo. Por eso en este momento van a estar aquí los líderes, intercesores, para orar por ti, para que reflexiones si tus raíces aún siguen siendo superficiales y cuáles son esas raíces que debes profundizar y qué te impide realmente que esas raíces sean cada vez más profundas. Quizás te estás enfrentando a algún problema y piensas que no tienes la suficiente fe. El Señor va a llenar eso, porque como vimos, el sembrador es uno y la semilla es una. La diferencia está en el terreno que está en tu corazón. Ven, acércate, aquí vamos a orar para que ese terreno sea buena tierra. Quizás no será una tierra perfecta, pero será una buena tierra en la que el Señor hará su obra. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias, Señor, por el amor que conseguimos solamente
en la iglesia, en el pueblo de Dios. Gracias, Señor, por la buena tierra. Pongo a mis hermanos en tus manos, Señor, para que cada uno pueda conseguir cómo colocar esa buena tierra para que realmente puedan estar arraigados y cuando venga la tormenta, cuando venga la prueba, puedan estar realmente sembrados en donde deben estar, al lado de ese río, al lado de ese arroyo que es tu palabra, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.